Buenos días. Quisiera agradecer a la SECO la amable invitación para participar en el curso de revisión de Luis Munera orientado hacia los R5 que terminan. Y realmente deben de comprender que se van a convertir en traumatólogos adjuntos y van a tener todos los días unas consultas llenas de pacientes con 30 pacientes citados. Actualízame rápido que tengo prisa. Van a tener prisa a lo largo de su vida laboral constantemente. Quizás la primera idea a definir sería qué es un paciente joven. La OMS lo define por menos de 65 años, pero nosotros en consultas debemos de preguntar en un alus rigidus aquellos casos que hacen deporte y qué vida laboral hacen con su pie, con su alus rigidus. Es muy importante tomar la decisión más adecuada. El segundo aspecto es la clasificación en sí misma. Hay muchas clasificaciones de alus rigidus. Yo suelo utilizar la de Cowling y Surnas, que lo divide en 4 grados: clínico y radiológicamente. Desde grado 1, sí, con una buena movilidad y sin hallazgos radiológicos, a grado 4, con una anquilosis radiológica y funcional. Radiológicamente, esta es la evolución clásica del alus rigidus desde sus fases iniciales, sin signos radiológicos, osteofito dorsal y pinzamiento global articular. Y exploratoriamente es importante comparar con el otro pie la exploración y tener en cuenta la movilidad dorsal, porque es típicamente la movilidad que se pierde junto con el dolor sobre el osteofito dorsolateral. Se puede completar esta clasificación mediante una resonancia actualmente, pero todo ello nos sirve para tener un buen algoritmo de decisiones, dado que tenemos tantos pacientes citados en consultas. Los estadios en fases iniciales serán orientados hacia el tratamiento conservador en un paciente joven. Los estadios 2 pueden ser necesarios realizar técnicas quirúrgicas de osteotomías tanto en la F1 como en la M1, y los estadios 3 en estadio joven soy partidario de realizar artrodesis metatarsofalángicas. Pero en cualquier caso, si algo he aprendido es con el paso de los años a poner todo en duda. No nos fiemos todo de las radiografías. Insisto, un paciente no es una radiografía. Es necesario interrogar sobre qué actividades deportivas y laborales realiza ese paciente con su pie para tomar la mejor decisión desde el tratamiento conservador hasta el tratamiento quirúrgico. Este es uno de los alus rígidos en fase 1-2 que más contento estoy. Es un amigo mío que hace maratones y simplemente con una infiltración e indicándole que dejara una actividad deportiva tan exigente he conseguido evitarle una técnica quirúrgica. La articulación estaba bastante deteriorada, pero no ha sido necesario de momento aplicar técnicas quirúrgicas. Por tanto, un paciente no es una radiografía. También le podía haber añadido otros planteamientos del tratamiento conservador, como son zapatos en balancín clásicos que facilitan la fase de despegue del primer dedo, o cuñas cinéticas de D'Alembert que plantarizan la cabeza del primer meta en forma de plantillas, así como infiltraciones, como ya le hice, vía anestesia local y corticoides vía dorsolateral sobre el osteofito lateral, e incluso intraarticulares de ácido hialurónico de viscosuplementación, que en pequeños grupos han sido estudiadas, consiguiendo en la escala OFAS una ligera mejoría respecto a las de anestesia local y corticoides, publicadas por el grupo de Álvarez y Pons. Los estiramientos de la fascia plantar, teniendo en cuenta su etiología en el alus rigidus, también son muy importantes en el tratamiento conservador. Si ya planteamos una técnica quirúrgica, tenemos que tener unas buenas radiografías, no solo para clasificar el estadio radiológico, sino también para tomar las mejores decisiones. Y en ese sentido, en el plano lateral, necesito saber el índice de Seiber. Me gusta ver este índice, la diferencia de 2-3 milímetros de la cortical dorsal del primer meta respecto a la del segundo. Nos indica si la cabeza del primer meta está en un centro de rotación excesivamente alto. Y de la misma manera es interesante ver la fórmula metatasal ósea y digital para ver si tenemos un meta muy largo o una primera falange muy larga. Entrando ya en las técnicas quirúrgicas con conservación del movimiento, en pocas ocasiones hago exclusivamente una quilectomía. Siempre asocio osteotomías en líneas generales. Sobre la falange pueden ser dorsiflexoras o de acortamiento de longitud. En este caso en concreto era un alus rigidus en el que tenía un osteofito dorsolateral sobre la cabeza con un centro de rotación correcto y le hice una osteotomía de resección del osteofito y dorsiflexión sobre la F1. Podemos tener fórmulas falángicas con excesiva longitud y en este caso lo que nos podría interesar es acortar la longitud de la F1 y realizar un tipo de osteotomía en el plano longitudinal que acorta la longitud del primer meta sintetizándola como se ve en la imagen.
consiguiendo una F1 más corta que transmite menos presiones axiales sobre la cabeza de la primera metafalangica. En el caso del primer meta nos interesa saber si debemos de hacer una osteotomía en función del índice de Seiberg y la longitud del primer meta. En el algoritmo que presentaba existen básicamente 3 planteamientos de osteotomías. Cuando el primer meta es muy largo, podemos realizar osteotomías de acortamiento y bajada del centro de rotación, modelo Chevron, modelo Weil-Baruch, como se muestra en la imagen, o cuando el primer meta es ya quizás un poquito corto, podemos realizar osteotomías de Waterman que no acortan más la longitud del primer meta. Esta es una de las primeras osteotomías que realicé en una luz rígida en un paciente que tenía una actividad física elevada y consideré que el centro de rotación del primer meta estaba elevado. Hice una osteotomía de Baruch y una osteotomía de Mover y quedé contento con ella. El paciente desaparecieron sus síntomas dorsales del primer dedo. Son osteotomías complicadas porque te finalizan sobre la vascularización del primer meta y es necesario controlar su rotación y su descenso a la hora de sintetizarlas. Ser cuidadosos con la separación de los Hoffman para no mal rotar la cabeza del primer meta. Y con el acortamiento es necesario controlar un acortamiento no mayor de 2-3 milímetros para evitar metatarsalgias de transferencia, como sufrió el paciente que operé, motivo por el que lo presento. Que cumplí el tratamiento con una plantilla, completé el tratamiento con plantilla. Podemos plantearnos osteotomías fuera de la articulación y hacerlas proximales para cambiar el centro de rotación, como está publicado en la literatura, mediante osteotomías de la base del primer meta de ascenso. Y por último, es necesario tener en cuenta otros síntomas en fases iniciales de retracción del sistema aquilocalcáneo plantar, de tal manera que podemos asociar alargamientos de gemelo medial a la técnica quirúrgica articular. En el caso de que nos haya fallado la osteotomía o ya la luz rígida sea muy avanzado, en fase 3 necesitamos artrodesis, que deben de tener un doble objetivo, la compresión y la oposición a las fuerzas de distracción en la fase de despegue plantar, que se consigue habitualmente mediante una plaquita dorsal. Este es el objetivo radiológico, compresión y placa dorsal para conseguir las mayores tasas de fusión. Pero bueno, se pueden conseguir fusiones también con grapas o solamente con 2 tornillos cruzados. Depende mucho de la técnica quirúrgica de refrescado del cartílago articular. En este metaanálisis, las mayores fusiones se conseguían con refrescados de baja velocidad y es necesario ser cuidadoso en el refrescado, no solo en la síntesis. El abordaje puede ser medial, dorsal, con refrescado con fresas cóncavo, con fresas, posteriormente con multiperforaciones, tanto en falange como en el meta. Y posteriormente es muy importante tener en cuenta la posición de fusión, tanto en el plano AP, teniendo en quirófano una tablita que nos permite la posición controlada en el plano AP, como en el plano lateral, teniendo en cuenta los 2-3 milímetros de la piel que debe haber sobre esa superficie teórica de apoyo del primer dedo en la posición de fusión. Posteriormente hago compresión con un tornillo canulado y pongo una aguja antirrotatoria en la penetración del tornillo de compresión y finalizo con una placa dorsal. Complicaciones de la artrodesis pueden ser múltiples. Artrodesis con la placa en mala posición, que rozan en el lado medial y nos obligan posteriormente a retirarlas por roce en la piel, por desenroscado de tornillos en placas antiguas. Hoy en día utilizamos todos tornillos bloqueados a la placa, porque los sesamoideos se fusionan a la artrodesis metatarsofalágica y provocan un hiperapoyo bajo la cabeza del primer meta, que se ve mejor en el escáner, y es necesario realizar una sesamoidectomía para quitar estos síntomas. Pero la más frecuente es la no fusión, que a veces acompaña de malposiciones, como es este caso, en que el primer dedo clínicamente, además de no estar fusionado, tenía una malposición de apoyo que rozaba en la región dorsal con el calzado, así que lo rescatamos a una artrodesis con compresión y placa dorsal en normoposición. Las infecciones suelen ser superficiales, pero en algún caso hemos tenido algún caso, sobre todo en pacientes multioperados, con mala vascularización, como es este caso después de una luz valgus, artrodesis con placa dorsal e infección profunda a las 3 semanas con fístula que nos obliga a rescatarlo retirando el material y colocando minifijadores y huesos sintéticos con bacteriostáticos. Esta es la imagen radiológica del minifijador final. Comparando ya y finalizando, ¿qué es mejor, una osteotomía o una artrodesis? Bueno, está claro que las diferentes osteotomías distales, en este estudio presentado por el grupo catalán del doctor
Santa María Fumas, pues bueno, las osteotomías distales de Chevron y Weil más o menos en la escala OFAS tienen los mismos resultados clínicos. Sin embargo, las artrodesis son las más satisfactorias en un paciente joven. Insisto, los resultados menos satisfactorios son aquellos que hemos hecho osteotomía, nos hemos parado a pensar qué tipo de vida hacen, que simplemente con una artrodesis hubiera sido su tratamiento definitivo. Por tanto, para llevar a casa, piensen siempre si tienen stock óseo suficiente, las vías de abordaje previas y la calidad de vida que hace ese paciente. Si tiene una alta demanda, quizás es mejor ir a la artrodesis definitivamente. Muchas gracias por su atención. Muy amables.